El eco de una silla, rozando las antiguas tablas pulidas del suelo, suele pasar desapercibido en el extenso laberinto de 500 habitaciones del Palacio de Buckingham. Pero en una tarde de martes que la Casa Real jamás olvidará ese sonido, fue un disparo. Señaló el final de una representación que había durado décadas. Cuando el rey y la reina abandonaron los tronos de la abadía de Westminster, durante la coronación el mundo presenció un frente unido, multitudes haciendo reverencias, tiaras resplandecientes y un legado asegurado. Pero tras las cortinas de terciopelo de los pasillos privados de la casa, la ilusión dorada estaba a punto de desmoronarse. El palacio había sobrevivido a la abdicación de un rey, a la muerte de una matriarca muy querida y a las explosivas partidas de los hijos menores, pero estaba completamente desprevenido para el momento en que la reina Camila se enfrentó a la princesa Ana Seiana a la vista de todo el personal. No fue un desacuerdo susurrado, fue una ruptura visceral y psicológica del orden real. Cuando el rey Carlos vio a su hermana inmóvil con el rostro impasible, mientras las palabras de Camila resonaban en la sala como una cuchilla, el monarca se vio obligado a elegir. Y en ese instante, el hombre que había dedicado toda su vida a proteger a su esposa, comprendió que debía proteger a la corona de ella. Para comprender la magnitud de esta ruptura, es necesario analizar la estructura invisible de la jerarquía de la Casa Real. Dentro de la monarquía, el rango no es simplemente un título, es un complejo sistema de movimientos, plazos y discreción. La princesa Ana, la princesa real, ha sido durante mucho tiempo el pilar de esta estructura, una mujer que cumple cientos de compromisos al año con una disciplina directa y pragmática que recuerda a la difunta reina Isabel II. No busca protagonismo, encarna el deber. Camilla, en cambio, ha pasado 30 años librando una guerra de desgaste por la aceptación. Cada aparición pública era para ella un cálculo, cada título un trofeo arduamente ganado. La tensión entre la hermana del rey y su consorte llevaba años gestándose, pero alcanzó su punto álgido a raíz de una instrucción doméstica, un documento técnico que determinaba el orden de los actos en una importante recepción de Estado. Ana, siempre guardiana del protocolo, cuestionó un cambio de última hora que había pasado por alto al personal superior. Para Camila, no se trataba de una cuestión de logística, se trataba de su autoridad. No escuchó una corrección, escuchó un veredicto que la confirmaba de alguna manera que seguía siendo una forastera. El enfrentamiento estalló en el pasillo del personal superior, un espacio reservado habitualmente para la discreta eficiencia de los ayudantes y escuderos. Ana había señalado que el nuevo acuerdo rompía el orden real, la estructura establecida que impide que la monarquía se convierta en una lucha por la visibilidad. La reacción de Camila fue explosiva. Acusó a Ana de socavar su posición, de usar el protocolo como arma para humillar a la reina delante de quienes le habían jurado servir. El detalle crucial que lo cambió todo fue la reacción del personal. Un ayudante bajó la mirada hacia sus zapatos. Una secretaria se quedó paralizada a mitad de camino. El ambiente en el palacio se tornó tenso. Carlos, a pocos metros de distancia, no presenció una discusión familiar. Vio el derrumbe de la disciplina institucional que había sido coronado para defender. Vio cómo la contención de su hermana hacía que la ira de su esposa pareciera insignificante. Con una voz que silenció el pasillo, Carlos ordenó desalojar la sala. El rey ya no era un esposo, era el soberano y se encontraba ante una catástrofe que el amor no podía remediar. La ilusión de una transición sin contratiempos de Camilla al trono se basaba en la idea de que se había ganado el respeto de la vieja guardia,
la facción del palacio que solo responde ante la supervivencia de la corona. Ana es la líder de esa guardia. Cuando Camilla arremetió, no solo insultó a su cuñada, atacó el concepto mismo de deber que mantiene unida a la casa real. Carlos se retiró a su estudio privado, una habitación impregnada del aroma a cuero viejo y el peso de la historia, para leer el resumen escrito del incidente preparado por el secretario de la Casa Real. Este documento era la prueba definitiva de la realidad. No utilizaba un lenguaje emotivo, simplemente registraba los hechos. Mencionaba el tono de voz de Camila, el silencio de Ana y el momento preciso en que la autoridad del rey se había visto comprometida. Carlos se sentó con el expediente frente a él. El papel le pesaba más que la propia corona. Comprendió que si permitía que su esposa dirigiera la casa por resentimiento, perdería la lealtad de quienes realmente gobernaban la monarquía. La paradoja de la vida de Carlos siempre ha sido su devoción a Camila frente a su devoción a la institución. Durante 40 años había sido su protector, pero como rey, su protección pertenece al Estado. La decisión que tomó a continuación fue quirúrgica. Eliminó el nombre de Camila de las notas de planificación de los siguientes 3 compromisos ceremoniales importantes y devolvió el control a Ana. En el mundo de la realeza, esto equivale a una degradación pública. Controlar el orden ceremonial significa decidir quién ocupa dónde, quién habla primero y quién es considerado el centro de la familia. Al elegir a Ana, Carlos les estaba indicando al personal y al mundo que la confianza se gana con disciplina, no se otorga por matrimonio. La reina consorte recibió el informe revisado en su sala de estar, y el silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. El ayudante que le entregó el mensaje mantuvo la mirada baja un detalle que le indicó a Camilla que el palacio ya había cambiado de estrategia. El sabor amargo de su arrebato fue la constatación de que, en el frío cálculo de la monarquía, su título era un préstamo, pero la autoridad de Ana era un derecho de nacimiento. El segundo enfrentamiento tuvo lugar a puertas cerradas sin la protección de ayudantes ni secretarios. Carlos entró en la habitación de Camila no para consolarla, sino para explicarle la nueva realidad. La defensa de Camila se basaba en profundas heridas, la sensación de ser juzgada, de ser la otra mujer, incluso luciendo una tiara. Preguntó por qué Ana había sido protegida tan rápidamente mientras ella cargaba con la vergüenza de una corrección. La respuesta de Carlos fue una frase ingeniosa y filosófica que definiría su reinado. La corona no necesita protección de Ana, necesita protección de nosotros. Le dijo que su ira había puesto en peligro la sucesión, la continuidad de la monarquía. Si el personal veía a la esposa del rey perder el control, perderían el respeto por el cargo real. Esto significaba la ruptura de su vínculo personal en favor de su deber público. Camila había pasado su vida deseando estar al lado de Carlos, pero comprendió que el lado de un rey es un lugar solitario y frío, donde el amor a menudo se sacrifica en aras del orden. El público pronto notó el cambio. Durante el siguiente compromiso real, Ana se movía con la seguridad de una caballería, con una presencia firme e imponente. Camila estaba presente, pero era una sombra, sus movimientos restringidos por el mismo protocolo que había intentado desafiar. Los periódicos publicaron titulares sobre el cumplimiento del deber bajo presión y el sentir público comenzó a unirse en torno a la princesa real. Ana no tuvo que decir una palabra. Su cumplimiento del deber fue la respuesta definitiva al drama. La nostalgia por la difunta reina Isabel II
se canalizó a través de Ana, haciendo que el arrebato de Camila pareciera una traición a los viejos valores. El palacio se había convertido en un documento cinematográfico de una familia que priorizaba la supervivencia sobre el sentimiento. Carlos había cultivado con éxito el jardín de su casa, pero el precio fue un silencio doméstico que tardaría meses en romperse. Las consecuencias en un palacio rara vez se manifiestan con gritos. A veces se presentan como un nombre que falta un cambio en la distribución de los asientos, una secretaria que ya no llama a la puerta o un pasillo que queda en silencio cuando alguien aparece. Para Camilla, el castigo no se anunció con pompa. Llegó en una simple hoja informativa revisada. Al ver el nombre de Ana donde había estado el suyo, la habitación pareció encogerse. Camilla recibió la actualización en su sala de estar de manos de un ayudante que mantenía la mirada baja. La orden revisada de la casa confirmaba que Ana supervisaría la estructura final del compromiso ceremonial. Ese detalle era importante, porque el control ceremonial no se trata solo de dónde se ubica cada persona. Transmite confianza. Indica al personal quién ostenta la autoridad firme cuando la familia se ve afectada. Camilla leyó la página una vez y luego otra, como si las palabras pudieran cambiar si esperaba lo suficiente. Una orden de la casa es una instrucción interna del palacio que indica a los ayudantes quién es responsable de las decisiones y los movimientos. Esta fue devastadora porque no la reprendía, no la acusaba y ni siquiera mencionaba la confrontación. Simplemente la apartaba del centro. La reina consorte sintió primero humillación, luego incredulidad. La maquinaria del palacio se había movido en su contra silenciosamente, y el castigo silencioso puede ser más frío que la ira. Carlos sintió las consecuencias incluso antes de llegar a su puerta. Pasó por el pasillo frente a su habitación y se detuvo sabiendo exactamente lo que su decisión había provocado. El rey había elegido la disciplina por encima de la paz conyugal, y esa elección importaba, porque no era solo un esposo tratando de calmar a su esposa. Él era el monarca, la persona de quien se esperaba que protegiera a la corona del desorden, incluso cuando éste provenía de su propio matrimonio. Aún así, el dolor le pesaba profundamente. Camilla dobló la hoja informativa una vez y luego otra. Apretó los dedos con fuerza sobre el papel, mientras le preguntaba al ayudante si Ana había solicitado el cambio. El ayudante dudó lo suficiente como para que la respuesta resultara dolorosa antes de decir que la instrucción provenía del propio rey. Ese fue el golpe final. La implicación de Ana había herido su orgullo, pero la orden de Carlos le había herido el corazón. Dentro del palacio, el asunto de los Sussex ya no se trataba como un apoyo activo. Se consideraba historia cerrada con acceso restringido. El silencio en el palacio a menudo habla más alto que las declaraciones. Catalina, la princesa de Gales, recibió su propia advertencia en silencio. Le dijeron que los niños estarían protegidos de los detalles, pero inmediatamente pensó en George. La princesa comprendió que algún día podría enterarse de que su nombre había sido leído en voz alta, mientras el apoyo a Harry era desviado. Quería que los niños estuvieran protegidos, pero no endurecidos. Quería que estuvieran a salvo, pero no que crecieran con una victoria construida sobre la pérdida familiar. El palacio podía manejar documentos y lenguaje, pero no podía controlar lo que ocurría entre padre e hijo a puerta cerrada. Cuando Guillermo entró en la habitación, Carlos ya no estaba de pie detrás de un escritorio. Estaba sentado cerca de la ventana, con las manos juntas, aparentando más edad que el título que ostentaba. No había asesores, ni camilla ni papeles entre ellos.
Solo un padre y un hijo afrontando las consecuencias de una decisión que protegía a 3 niños, a la vez que confirmaba la ruptura de otro. Carlos había solicitado la reunión personalmente. El rey no quería una sesión informativa constitucional. No esta vez. Esta reunión no se trataba de un lenguaje refinado ni de un procedimiento meticuloso. Se trataba de un padre explicando por qué había tomado una decisión dolorosa. Miró a Guillermo y supo que el príncipe merecía la verdad, antes de que el mundo la distorsionara hasta convertirla en algo más simple y frío. Guillermo no se sentó como un hombre que hubiera ganado. El futuro rey cargaba con la responsabilidad de la decisión porque Jorge, Carlota y Luis estaban ahora protegidos de una manera imposible de ignorar. Sus nombres se habían convertido en parte de las instrucciones de la propiedad, representando la línea directa de la monarquía. Carlos creía que esa línea debía estar asegurada antes de que el conflicto familiar la alcanzara. Aún así, el príncipe sabía que la seguridad había llegado con una sombra. Carlos le dijo a Guillermo que no había redirigido el fideicomiso para recompensarlo. Lo había hecho para proteger a los niños de una futura inestabilidad de discusiones que algún día podrían afectar su educación, su seguridad y su vida pública. El rey admitió que la cena de liquidación de abril lo había cambiado. Aquella cena lo convenció de que el apoyo a la herencia podría convertirse en un arma dentro de la familia si seguía ligado a la ira no resuelta. Guillermo escuchó sin interrumpir. El príncipe finalmente dijo que nunca quiso que la seguridad de sus hijos se lograra a costa de Harry. Sabía que el duque se sentiría reemplazado y ese pensamiento lo inquietaba. El futuro rey le prometió a Carlos que a los niños nunca se les enseñaría a celebrar lo que Harry había perdido. Se les enseñaría el deber, no el triunfo, la protección, no el orgullo, la continuidad, no la crueldad. Carlos bajó la mirada cuando Guillermo dijo eso. El rey percibió compasión en la respuesta de su hijo y por un momento la decisión se sintió menos como una herida y más como una carga compartida. Por la mañana el secreto ya no era secreto. Gran Bretaña amaneció con una portada que parecía más un veredicto que una noticia. El fideicomiso de Sussex había sido transferido a los hijos de Gales. Frente al palacio de Buckingham, una pequeña multitud se congregó bajo la lluvia. Algunos defendieron a Carlos, otros lo acusaron de haber excluido a Harry con precisión quirúrgica. La monarquía se había hecho pública sin decir una palabra. Guillermo vio la portada antes de que el comunicado del palacio estuviera listo. Comprendió al instante que la historia había escapado del lenguaje discreto de la planificación patrimonial y había entrado en el mundo más ruidoso del juicio público. La reorientación del fideicomiso ahora parecía algo más que dinero familiar. Parecía una señal pública de que el futuro pertenecía firmemente a sus hijos. Carlos escuchó el resumen televisivo en silencio. Las palabras «salvaguarda del futuro» se repetían una y otra vez. El monarca sabía que esa frase protegería la decisión, pero no protegería a Harry de la humillación. Catherine siguió la cobertura en silencio hasta que Charlotte entró en la habitación. La princesa la apagó antes de que su hija pudiera oír lo que decían porque la maternidad estaba por encima de la monarquía. En ese momento supo que el nombre de Charlotte formaba parte de la tormenta pública y odió que la inocencia se hubiera visto envuelta en un conflicto de adultos. Quería proteger a los niños del peligro, pero también de la amargura de aprender demasiado pronto que la seguridad de la realeza puede ir acompañada del dolor ajeno. La fotografía de William se convirtió en la imagen del día, mostrándolo entrando en Windsor con expresión impasible.
Parecía controlado, pero no impasible. Fuerte, pero no victorioso. Charles no respondió a los gritos. Harry no encontró consuelo en los titulares. William no celebró el apoyo. Catherine no permitió que los niños se convirtieran en trofeos. Los periódicos podían enfurecerse, pero el significado final de la decisión pertenecía a la familia que permanecía dentro de los muros del palacio. Al final, el fondo fiduciario nunca fue solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de convicción. Carlos creía que la corona debía sobrevivir a las heridas de su propia familia. Guillermo creía que sus hijos debían ser protegidos sin que se les inculcara la amargura. Enrique creía que lo habían empujado más allá de las puertas. La monarquía, por fría que a veces pareciera, tomó su decisión final. El futuro sería protegido antes de que el pasado pudiera destruirlo. Carlos cargó con el dolor de esa decisión mucho después de que se firmaran los documentos. El cambio de rumbo se convirtió en un momento decisivo porque transformó el dolor personal en una decisión formal sobre la herencia. Le dijo al mundo qué rama sería protegida primero. Le dijo a Enrique que el amor no había sido suficiente para restaurar la confianza. Le dijo a Guillermo que el deber había llegado con una herida asociada. Guillermo aceptó la carga con determinación. Jorge, Carlota y Luis se habían erigido como el centro protegido, representando la transmisión constante del deber de una generación a la siguiente. Harry sintió la pérdida de una manera que ninguna declaración podía mitigar. El duque no había sido borrado, pero su rama ya no era considerada fundamental para la planificación futura de la corona. Para Harry esa verdad dolía más que el dinero. Significaba que la familia había dejado de planificar en torno a su regreso y había empezado a planificar en torno a su ausencia. Carlos conocía la verdad emocional final. La cena de liquidación de abril había acabado con la antigua esperanza y la reunión secreta de la herencia había sellado la nueva realidad. El rey había creído alguna vez que podría mantener en pie el puente entre ambos hijos. Pero el puente se había resquebrajado bajo la ira, el miedo y la desconfianza. Guillermo heredó el deber de proteger a la siguiente generación. Harry heredó el dolor de ser apartado del centro. Nadie salió indemne. La monarquía eligió la continuidad sobre la reconciliación. Eligió a los hijos sobre el conflicto. Eligió el deber sobre el sentimiento. Ese fue el veredicto frío, pero claro. Carlos tomó la decisión. Guillermo aceptó la carga. Harry sintió la pérdida. La leyenda de Richard Burton y sus 5 mujeres refleja este drama real en su intensidad y tragedia. Burton, al igual que Carlos, era un hombre atrapado entre las mujeres que lo definieron. Desde Sybil Williams, quien creyó en él antes que el mundo, hasta Elizabeth Taylor, la tormenta que lo consumió la vida de Burton fue una sucesión de choques emocionales. Conquistó el mundo del teatro y el cine, pero siguió siendo un eterno fugitivo de su propio corazón. El público veía a un titán, pero quienes lo conocían veían a un hombre que intentaba llenar un vacío que tenía la forma exacta de una mujer. Cambió la tranquila seguridad de un hogar galés por un incendio que finalmente convirtió su mundo en cenizas. Murió en un pequeño pueblo suizo, deseando nada más que volver a escuchar un acento galés. Demostró que se pueden pasar 40 años y gastar $40 millones intentando seguir adelante solo para encontrarse de nuevo en el punto de partida. El conflicto interno de la familia real es el mismo que definió a Burton. Es la lucha entre la persona y el rol, entre el corazón y la corona. Burton sentía que había traicionado su talento por dinero y su paz por pasión. Carlos siente que ha sacrificado a su hijo por la estabilidad de la institución.
Ambos hombres estuvieron rodeados de mujeres extraordinarias que dejaron una huella imborrable. Sybil le brindó a Burton una fe inquebrantable. Isabel le dio poder. Sally Hay le ofreció paz. En la casa real, Ana representa la fe, Camila el poder y Catalina la esperanza de paz. Pero el hombre en el centro sigue siendo un extraño para sí mismo, un cúmulo de roles y responsabilidades. Cuando los aplausos se desvanecen y las cámaras desaparecen, los nombres que perduran son los que marcaron su trayectoria. Puede que la mejor actuación de Richard Burton se haya dado en el escenario, pero su mayor amor trascendió cualquier guión. Para él, Elizabeth Taylor era la historia con la que se comparaban todas las demás relaciones. Reconocieron el uno en el otro una brillantez y una vulnerabilidad que pocos comprendían. Su amor sobrevivió a matrimonios y divorcios porque se basaba en el reconocimiento mutuo. De manera similar, el vínculo entre William y Harry se forjó en su momento sobre un trauma compartido que solo ellos entendían. Pero mientras que la historia de Burton y Taylor se negaba a terminar con una ruptura, la historia de los hermanos reales ha alcanzado un devastador punto de inflexión. La maquinaria del palacio ha ejecutado con éxito el asesinato de su hermandad, sumiendo a toda una nación en el silencio. La verdad se ha estandarizado, se ha eliminado lo superfluo y el teatro cinematográfico continúa. Al observar las imágenes de la familia real actual, debemos fijarnos en los pequeños detalles, la forma en que Ana se adelanta al protocolo, la manera en que Carlos apoya la mano sobre el expediente, la forma en que la sonrisa de Camila no llega del todo a sus ojos. Estos son los hechos de la nueva era. El palacio se ha estandarizado y se ha establecido la realidad comercial y cinematográfica de una monarquía del siglo XXI. Es un mundo de alta densidad de información, donde cada disposición de los asientos es una declaración de guerra y cada disculpa un tratado. Carlos ha asegurado el control, pero también ha confirmado la fractura. La monarquía sobrevive por ser un sistema más resistente que los seres humanos a los que consume. La corona se mantiene en pie porque quienes la portan están dispuestos a sacrificarse para conservarla. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de las ruinas psicológicas de un titán de Hollywood y el complejo mundo de los deberes reales. Si sientes el peso de estas historias, si reconoces la atracción magnética de una época donde las estrellas y los soberanos eran figuras legendarias y a la vez profundamente quebrantadas, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal mientras seguimos desvelando los secretos de las vidas que definieron un siglo. ¿Qué opinas del veredicto final del rey? ¿Fue un acto necesario de protección o un rechazo desgarrador? ¿Justifica la supervivencia de la corona la pérdida del vínculo familiar? Comparte tu opinión en los comentarios. Las historias de las estrellas y los soberanos nunca terminan del todo. Simplemente esperan a que se escriba el siguiente capítulo. Las luces de Londres iluminan los palacios, pero las sombras en su interior se han alargado. La verdad ha salido a la luz y el silencio finalmente se ha roto. Adiós por ahora, pero la conversación acaba de empezar. Sigue buscando la verdad tras el glamour, pues ahí reside la verdadera historia. El viaje cinematográfico de la monarquía continúa solitaria, silenciosa y suprema.